Primer contacto. La vasta extensión del espacio nunca le había parecido tan pequeña a la embajadora. Sixa, mientras estaba de pie ante el Consejo Galáctico, sus tentáculos temblaban de anticipación. No pudo evitar sentir una mezcla de emoción y trepidación. Hoy era el día que cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. Estimados miembros del Consejo, Six Nara comenzó. Su voz resonó en la gran cámara. Vengo ante ustedes con noticias que sacudirán los cimientos mismos de nuestra comprensión del universo. Ya no estamos solos. Un gas colectivo se extendió por la asamblea. Representantes de 1000 mundos se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Su conjunto de ojos, sensores y otros órganos sensoriales se fijaron intensamente en el embajador. En el brazo espiral exterior de la galaxia, en un pequeño planeta azul que orbitaba alrededor de una estrella amarilla común y corriente. Hemos descubierto una especie diferente a todas las que hemos encontrado antes. Se llaman a sí mismos humanos. Murmullos de curiosidad y escepticismo llenaron el aire. El Consejo Galáctico había visto a innumerables especies surgir y caer a lo largo de los milenios, pero algo en el tono de Six Nara sugirió que esto era diferente. ¿Qué hace que estos humanos sean tan especiales?, preguntó Gebak, el imponente representante de la raza XA del guerrero Krieg. Sus escamas brillaron en la suave luz de la cámara, mientras se inclinaba hacia adelante y había un dejo de desdén en su voz. La piel de Six Nara cambió a un azul profundo, un signo de intensa emoción. Entre su especie son una paradoja. Los miembros del Consejo físicamente no son notables, no tienen armadura natural, no tienen garras, no tienen veneno. No son particularmente fuertes, rápidos o duraderos en comparación con muchas especies que conocemos. Y sin embargo hizo una pausa, lo que permitió que la tensión aumentara. Y sin embargo, han logrado el vuelo espacial en solo unos pocos miles de años desde que desarrollaron una tecnología rudimentaria. Han sobrevivido a múltiples eventos cercanos a la extinción, incluidos varios de su propia creación. Han dominado la biosfera de su planeta para bien o para mal, y ahora están al borde de convertirse en una especie interestelar. La cámara estalló en una cacofonía de voces y sonidos. Algunos expresaron incredulidad, otros emoción y algunos expresaron preocupación. En medio del caos, el antiguo diplomático coránico Elm levantó un nudoso apéndice silenciando la sala. La voz del embajador Sixa Elmore crepitaba con la edad y la sabiduría. Hablas de sus logros, pero ¿qué hay de su naturaleza? ¿Qué impulsa a estos humanos? La piel de Six Nara se onduló con patrones de incertidumbre que respetaban a Elor. Quizás el aspecto más fascinante y aterrador de la humanidad. Son impulsados por todo. Curiosidades, iOS, avaricia, amor, odio, ambición, compasión. Contienen multitudes, a menudo contradictorias, y siempre en flujo. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la historia humana. Grandes monumentos de piedra y acero surgieron de la nada. Grandes ciudades, extendidas por continentes. Las guerras estallaron y la paz floreció en igual medida. Crean arte que puede conmover hasta las lágrimas y armas que pueden aniquilar mundos. Hacen la guerra por las más insignificantes. Diferencias, pero se unen frente a amenazas comunes. Destruyen su entorno en nombre del progreso. Luego luchan con uñas y dientes para preservar lo que queda. El Consejo observó en un silencio atónito el desfile de los logros, y las atrocidades humanas ocurrieron ante ellos. Escenas de bondad reconfortante se yuxtapusieron con actos de crueldad impensable, pero quizás lo más importante es que Sixa continuó. Su voz se hizo más intensa. Nunca, jamás se rinden. El fracaso no es un fin para los humanos, sino un desafío. La imposibilidad no es una barrera, sino una invitación. Tienen un dicho: la necesidad es la madre de la invención cuando se enfrentan a problemas que harían que otras especies acepten su destino. Los humanos innovan, se adaptan y superan. Gerefa resopló con desdén. Suenan inestables y peligrosos. Tal vez sería mejor contenerlos antes de que se conviertan en una amenaza para la paz galáctica. La piel de Six se sonrojó de un rojo intenso con todo el debido respeto. Honorable Gak, ese sería el error más grave que podríamos cometer. La humanidad prospera con la adversidad. Tratar de contenerlos solo los llevaría a liberarse potencialmente viéndonos como enemigos en el proceso. Se volvió para dirigirse a todo el Consejo una vez más.
Estamos en una encrucijada, estimados miembros. Podemos elegir temer a la humanidad para tratar de controlarlos o reprimirlos, o podemos elegir darles la bienvenida para aprender de ellos y crecer junto con ellos. La cámara cayó en un silencio contemplativo. El peso de la decisión ante ellos era palpable después de lo que pareció una eternidad. Elor habló de nuevo. Nos ha dado mucho que considerar, embajador Sixa, pero tengo una pregunta final. Dado todo lo que nos ha dicho sobre estos humanos, ¿cuál cree que será su reacción cuando se enteren de que no están solos en el universo? La piel de Six Nara cambió a través de un caleidoscopio de colores antes de asentarse en un dorado brillante y pulsante. Que honrar a él es quizás la perspectiva más emocionante de todas. Según nuestras observaciones, creo que su reacción será una mezcla de miedo, asombro, emoción y una curiosidad insaciable. Sonrió, una expresión que había aprendido. Al estudiar a los humanos, harán preguntas que nunca pensamos hacer. Desafiarán nuestras suposiciones y empujarán nuestros límites, nos enfurecerán, nos inspirarán y, en última instancia, creo que nos cambiarán a todos para mejor. Cuando el consejo comenzó a debatir en serio, Six Nara dio un paso atrás del podio. Sabía que cualquiera que fuera el resultado, la galaxia nunca sería la misma. La era de la humanidad había comenzado y, para bien o para mal, el universo tendría que adaptarse a su insensata, hermosa presencia. Poco sabía el Consejo Galáctico en ese mismo momento, en un planeta azul a millones de años de distancia, una joven científica humana llamada Doctoroa. Elina Rodríguez estaba mirando a través de un telescopio. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando vio algo que no debería estar allí. Un destello de metal donde ningún metal debería estar orbitando una estrella distante. Los primeros indicios de vida extraterrestre estaban a punto de sacudir a la humanidad hasta sus cimientos, poniendo en marcha una cadena de eventos que remodelarían la galaxia para siempre. El desafío galáctico. Habían pasado 50 años desde la entrada final de la humanidad en la comunidad galáctica. El shock y asombro iniciales habían dado paso a una aceptación cautelosa a medida que las especies en todo el cosmos aprendieron a coexistir con estos recién llegados impredecibles. Los humanos, fieles a su estilo, se habían lanzado a la política interestelar, comercio e intercambio cultural con su entusiasmo característico y ocasional imprudencia. Pero ahora, como representantes de toda la galaxia, reunidos en el gran anfiteatro de la unidad en el mundo neutral de los armónicos, una palpable sensación de pavor flotaba en el aire. El Consejo Galáctico había convocado esta sesión de emergencia para abordar una crisis que amenazaba no solo a mundos individuales, sino a la estructura misma del espacio-tiempo. El alto consejero, Elmore, sus apéndices, alguna vez nudosos, ahora reemplazados por elegantes prótesis biomecánicas, levantó sus brazos para el silencio, la cacofonía de 1000 especies diferentes. Tranquilizado a Al LWH, estimados colegas Elmores. La voz resonó amplificada por la acústica de las cámaras. Nos enfrentamos a una amenaza como ninguna en nuestra memoria colectiva. Las cascadas del vacío, que alguna vez se creyeron meras curiosidades científicas, han comenzado a expandirse a un ritmo alarmante. Una pantalla holográfica parpadeó y cobró vida en el centro del anfiteatro, mostrando una región del espacio donde la realidad misma parecía estar desenredándose. Zarcillos de la nada se extendieron y consumieron estrellas y planetas. En su estela, nuestros mejores científicos estiman que si no se controlan, estas cascadas del vacío consumirán toda nuestra galaxia en 3 décadas estándar. Eltor continuó con su voz grave. Hemos agotado todos los métodos convencionales de contención y reversión. Estamos al borde de la aniquilación. El anfiteatro estalló en caos. Las voces gritaron en 100 idiomas, algunas pidiendo una evacuación inmediata a otras galaxias, otras exigiendo más recursos para la investigación y otras simplemente gimiendo desesperadas. En medio del pandemonio, una sola figura se levantó de la delegación humana. La Torre. Elina Rodríguez, ahora en sus 70, pero con los ojos todavía brillantes, con el fuego del descubrimiento. Se dirigió al podio central. Mientras caminaba, un silencio cayó sobre la multitud. Los humanos se habían ganado una reputación de soluciones poco convencionales,
y todos los ojos se volvieron hacia ella con una mezcla de esperanza y temor. Miembros del Consejo Galáctico. Belina comenzó su voz firme. A pesar del peso de billones de vidas sobre sus hombros, la humanidad se ha enfrentado a la extinción muchas veces en nuestra breve historia. Cada vez que hemos sobrevivido, no a través de la fuerza bruta o la tecnología avanzada, sino a través de la creatividad, colaboración y una negativa obstinada a aceptar la derrota, hizo un gesto hacia el holograma del vacío. Cascadas, lo que vemos aquí no es solo destrucción, sino una oportunidad. Estas cascadas no están simplemente borrando la realidad, están reescribiendo las leyes fundamentales de la física en áreas localizadas. Si podemos entender y aprovechar este proceso, no solo podríamos detener las cascadas, sino marcar el comienzo de una nueva era de comprensión científica. Los murmullos ondearon entre la multitud. Gak, la Crick sexy guerrera que hace mucho Elina ha sido escéptico con la humanidad, gruñó desde su asiento y ¿cómo propone que hagamos eso? Nuestras mentes más grandes han fracasado incluso en frenar el crecimiento de las cascadas. Elina sonrió con un destello de travesura en sus ojos al hacer lo que los humanos hacen mejor, tomando un riesgo calculado. Proponemos enviar expediciones tripuladas a los márgenes de las cascadas del vacío. El anfiteatro estalló una vez más. Ves en estado de shock e indignación. La locura, gritó múltiples voces. Una misión suicida, gritaron otros. Alina levantó las manos pidiendo calma. Sí es peligroso, sí. Nunca se ha hecho antes. Pero considere esto: nuestras sondas e instrumentos remotos no pueden sobrevivir dentro de las cascadas el tiempo suficiente para recopilar datos significativos, pero una misión humana con adaptabilidad humana y toma de decisiones en el acto podría tener éxito. Donde las máquinas han fallado, se volvió para dirigirse a toda la asamblea. No le estamos pidiendo a nadie más que tome este riesgo. La humanidad se ofrece voluntariamente para liderar estas expediciones. Todo lo que pedimos es el conocimiento científico combinado y recursos de la galaxia para apoyarnos. Eltor se inclinó hacia adelante, sus ojos antiguos, fijos en Alina. ¿Y qué hay de las consideraciones éticas, doctora Rodríguez? Usted está proponiendo enviar seres sensibles a lo que muy bien podría ser su muerte. Alina asintió solemnemente. Entendemos los riesgos, consejera, pero cada voluntario para esta misión sabe lo que está en juego. No solo estamos luchando por nuestra propia supervivencia, sino por todas las especies en esta sala y más allá. Si hay incluso una posibilidad de que podamos salvar billones de vidas arriesgando algunas, ¿no es esa una oportunidad que vale la pena correr? El anfiteatro cayó en un silencio contemplativo. Especies que habían evolucionado durante millones de años para priorizar la seguridad y la certeza, se encontraron lidiando con el concepto humano de sacrificio necesario. Sixa, ahora una diplomática de alto rango, habló desde su asiento. He trabajado con humanos durante medio siglo, y si hay algo que he aprendido es esto: nunca apuestes contra ellos cuando las probabilidades son imposibles. Prosperan lentamente. Tentativamente comenzaron a alzarse voces de apoyo. Las especies prometieron recursos. Los científicos se ofrecieron como voluntarios para trabajar en el proyecto, e incluso algunos no humanos se ofrecieron para unirse a los equipos de expedición. La sesión se levantó y se hicieron planes para el proyecto más ambicioso y desesperado en la historia galáctica. Alina se encontró acorralada por Gak. Espero que sepas lo que estás haciendo, humano. El Crick Six se retumbó. El destino de cada ser vivo ahora depende de tu especie. Gambit demente. Elina lo miró a los ojos sin pestañear. Eso es lo que pasa con la humanidad. Nuestros mayores logros siempre han llegado cuando no teníamos otra opción. Pero triunfar. Estamos en nuestro mejor momento cuando bailamos al borde del abismo. Mientras se alejaba, Gak no pudo evitar sentir una mezcla de admiración y miedo. Los humanos estaban realmente locos. Pero tal vez esa locura era exactamente lo que la galaxia necesitaba para sobrevivir en los días que siguieron. Cuando las noticias del proyecto Void Diver se extendieron por el cosmos, una ola de esperanza y aprensión barrió incontables mundos. La humanidad había unido su suerte a la galaxia y ahora la galaxia observaba con gran expectación cómo las criaturas de ese pequeño planeta azul se preparaban para salvarlos a todos o hundirse en un estallido de coraje gloriosamente loco. Pocos sabían que la
Verdadera prueba de la determinación de la humanidad y la fe de la galaxia en ellos estaba por venir. Desafiando las expectativas, el lanzamiento de la primera expedición de buceo en el vacío fue un espectáculo como ningún otro que la galaxia hubiera visto jamás. Miles de millones de seres en miles de mundos vieron transmisiones holográficas de realidad virtual, mientras la elegante nave iridiscente, bautizada como la Audacia, se preparaba para embarcarse en su peligroso viaje, capitán. Zoran estaba de pie en el puente. Sus ojos oscuros escaneaban los rostros de su diversa tripulación. Los humanos constituían la mayoría, pero también había voluntarios de una docena de otras especies, cada uno aportando habilidades y perspectivas únicas a la misión. Verificación final de sistemas. Zora gritó con voz firme, a pesar del peso de billones de vidas que descansaban sobre sus hombros, mientras su tripulación respondía con un coro de afirmaciones. Zora. No pude evitar reflexionar sobre el torbellino de los últimos 6 meses. Las mentes científicas combinadas de la galaxia habían trabajado incansablemente para crear una nave teóricamente capaz de soportar los efectos de distorsión de la realidad de las cascadas del vacío. Ahora era el momento de poner en práctica la teoría. Audacity al control galáctico. Sara habló en el comunicador. Estamos listos para el lanzamiento. Un momento de silencio. Luego la voz del alto consejero Elm Thor llenó el puente. Godpi, velocidad, Audacity. Las esperanzas de la galaxia te acompañan. Con una oleada de energía que envió ondas a través del tejido del espacio-tiempo mismo. Audacity saltó hacia adelante, corriendo hacia el ominoso límite brillante de la cascada del vacío más cercana. A medida que se acercaban a la nave, los sensores comenzaron a volverse locos. La realidad misma parecía retorcerse y deformarse a su alrededor. Varios miembros de la tripulación se aferraron a sus puestos, luchando contra oleadas de náuseas, mientras sus cuerpos luchaban por hacer frente a la física imposible que los rodeaba. «Firme como va», ordenó Zora. Nudillos blancos mientras agarraba su silla. Recuerda tu entrenamiento adaptarse superado con un destello de luz y una sensación que se sintió como si lo volvieran del revés. La Audacity se sumergió en el vacío. Cascade por un momento. No hubo nada, ninguna luz, ningún sonido, ninguna sensación. Luego, con una ráfaga, la conciencia regresó. El puente estaba bañado por una luz cambiante y misteriosa que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez estado. Informe, Sara ladró integridad de Hall al 82% y manteniendo llegó la respuesta de JX. El ingeniero Fran. Los escudos están fluctuando, pero los sensores operativos están dando lecturas imposibles, agregó Lyra, la oficial científica Zian, sus tentáculos, agitándose en agitación. De acuerdo con esto, estamos simultáneamente en 1000 lugares diferentes en toda la galaxia. Sara asintió con la cabeza sombríamente. Muy bien, gente. Esto es para lo que nos inscribimos. Comencemos. Recopilando datos durante las siguientes horas, la tripulación de The Audacity trabajó febrilmente para recopilar y analizar información sobre sus alrededores alucinantes. Presenciaron estrellas nacer y morir en el lapso de segundos, vieron civilizaciones enteras surgir y caer. En un abrir y cerrar de ojos, se registraron lecturas de energía que desafiaban las leyes conocidas de la física. Pero a medida que profundizaban en la cascada, las cosas comenzaron a ir mal, las fallas del equipo se propagaron, en cascada por toda la nave. Los miembros de la tripulación informaron alucinaciones y efectos de dilatación del tiempo, y lo más alarmante, las reservas de energía de la Audacity comenzaron a agotarse a un ritmo alarmante. El capitán Jax gritó con su voz entrenada: «Tenemos tal vez 20 minutos antes de un corte de energía total. Necesitamos abortar la misión y salir de aquí». Sara apretó los dientes. Habían reunido una gran cantidad de datos, pero sabía que no era suficiente. Necesitaban seguir adelante para encontrar la clave para detener la expansión de la cascada. ¿Pero a qué costo? Mientras luchaba con la decisión, las alarmas sonaron en el puente. Una oleada masiva de energía se dirigía directamente hacia ellos, amenazando con destrozar el Audacity. Maniobras evasivas. Sara gritó, pero era demasiado tarde. La ola de energía golpeó y el mundo se disolvió en el caos. Cuando Sara recuperó la conciencia, ella se encontró flotando
En un vacío, el Audacity se había ido, su tripulación no estaba a la vista. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Pero entonces notó algo extraño en la distancia. Pinchazos de vida. Bailaban y se arremolinaban formando patrones que parecían casi deliberados sin otras opciones. Sora se concentró en las luces deseando moverse hacia ellas mientras se acercaba a los patrones. Se resolvieron en complejas ecuaciones multidimensionales. Que le dolía el cerebro mirarlas directamente, de repente la comprensión inundó su mente. Estas no eran solo ecuaciones, eran el código fundamental de la realidad misma. Y allí, escondido dentro de los patrones arremolinados, vio la falla que estaba causando que el vacío cascadas se expandieran. Antes de que pudiera procesar esta revelación, una luz cegadora la envolvió a ella y a Sarah. Se encontró de nuevo en el puente de la Audacity. Su tripulación la miraba en shock. El capitán Ira se aventuró con cautela. Desapareciste durante casi una hora. Pensamos que te habíamos perdido, Sur. Parpadeó su mente dando vueltas una hora. Se sintió como Segundo sacudió la cabeza concentrándose en la tarea en cuestión. No importa eso ahora. Yo sé que está causando las cascadas y creo que sé cómo detenerlas, pero necesitamos que esta información regrese al control galáctico inmediatamente. Mientras la Audacity salía cojeando de la cascada del vacío, se quemó y los sistemas apenas funcionaban. La noticia de su regreso se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. Contra todo pronóstico, los humanos y sus aliados no solo habían sobrevivido a su insensata maniobra, sino que habían regresado con la clave para salvar la galaxia. En los días que siguieron, mientras los científicos analizaban los datos de la Audacity y las imposibles ecuaciones de Sora, una nueva sensación de esperanza comenzó a extenderse. Los humanos habían demostrado una vez más que su combinación única de adaptabilidad, creatividad y pura determinación podía superar incluso el más cósmico de los desafíos. Pero incluso cuando comenzaron las celebraciones en innumerables mundos, una nueva crisis se estaba gestando para empujar los límites de la física conocida. La humanidad había atraído inadvertidamente la atención de algo antiguo y poderoso, algo que había estado durmiendo en los espacios entre realidades durante años y estaba comenzando a agitarse. El punto de inflexión. El gran anfiteatro de la unidad en armónicos se llenó una vez más hasta su capacidad máxima, pero esta vez la atmósfera crepitó con una mezcla eléctrica de esperanza y aprensión. En el centro del escenario se encontraba la capitana Soren, que parecía simultáneamente agotada y emocionada mientras se dirigía al Consejo Galáctico y, por extensión, a billones de seres en todo el cosmos y, por lo tanto, estimados miembros del Consejo. Sarah concluyó con voz firme. A pesar de su fatiga, creemos que al usar estas ecuaciones para recalibrar nuestros conjuntos deflectores, podemos crear un efecto en cascada que no solo detendrá la expansión de las cascadas del vacío, sino que potencialmente las revertirá por completo. Un silencio atónito cayó sobre el anfiteatro, roto solo por el software de innumerables tabletas de datos, mientras científicos y líderes por igual intentaban procesar las implicaciones de las palabras de Sora. El alto consejero Elm Thor fue el primero en hablar. Capitán Chen, lo que está proponiendo no tiene precedentes. La escala de la operación, los requisitos de energía por sí solos serían astronómicos. Sora terminó por él. Sí, consejero, estamos hablando. Se trata de reescribir las leyes de la física a escala galáctica, pero es nuestra mejor oportunidad, nuestra única oportunidad de salvar no solo nuestra galaxia, sino potencialmente todo el universo GAC, el guerrero Sexy Creek, que durante mucho tiempo había sido escéptico de la humanidad. Se levantó de su asiento y se preguntó qué había de los riesgos de que los humanos se entrometieran en el tejido de la realidad a esta escala. Podríamos terminar causando más daño que las cascadas del vacío en sí. Sarah lo miró a los ojos sin pestañear. Los riesgos son significativos. GEAC, no lo negaré, pero hemos realizado innumerables simulaciones, hemos consultado con las mentes científicas más grandes de 1000 mundos, y todos los cálculos apuntan a la misma conclusión. Esto funcionará mientras el debate estallaba en el anfiteatro. La doctora Elena Rodríguez dio un paso adelante para pararse al lado de Sora, la científica anciana.
El tamaño se limpió con el mismo fuego que la había llevado a proponer el proyecto de buceador del vacío en primer lugar. Los miembros del consejo. La voz de Alena se cortó, a través del clamor. Entiendo sus preocupaciones, pero considere esto hace 6 meses. Nos enfrentamos a una aniquilación segura. Ahora, gracias a la valentía de la capitana Chen y su tripulación, tenemos una oportunidad de luchar. Sí, es arriesgado. Sí, nunca se ha hecho antes, pero esa es la historia de cada gran avance en la historia. Estamos al borde no solo de salvarnos a nosotros mismos, sino de desbloquear los secretos más profundos del universo. Te pregunto cómo podemos no tomar esa oportunidad. Un murmullo de acuerdo comenzó a extenderse entre la multitud. Las especies que habían evolucionado durante millones de años para ser cautelosas y conservadoras se vieron influenciadas por el apasionado argumento de los humanos, mientras el Consejo se preparaba para votar sobre la implementación del proyecto de reescritura de la realidad como ahora se llamaba. La alarma sonó de repente, en todo el anfiteatro. La pantalla holográfica en el centro de la habitación cobró vida mostrando una visión aterradora. Una cascada de vacío más grande que cualquier escena anterior había aparecido de repente en el borde del sistema armónico. El pánico estalló cuando los delegados reunidos se dieron cuenta de la gravedad de su situación. La cascada de vacío se estaba expandiendo a un ritmo exponencial, amenazando con engullir al planeta en cuestión de horas. En medio del caos, la voz de Sora sonó. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que la teoría funciona. Necesitamos. Implementa la reescritura de la realidad. Ahora usando la red de defensa planetaria de Harmonic como punto focal, Elm Thor la miró en estado de shock. Pero los cálculos no han terminado. Las simulaciones, no tenemos tiempo para más simulaciones. Sora lo interrumpió. Es ahora o nunca. Por un momento, el destino de la galaxia pendía de un hilo, luego con un breve asentimiento. Eltor dio la orden. Hazlo. Lo que siguió fue un frenesí de actividad mientras científicos e ingenieros de 100 especies trabajaban en perfecta armonía sus diferencias olvidadas ante la inminente fatalidad. La red de defensa planetaria de Harmonix fue reconfigurada apresuradamente obteniendo energía de cada fuente disponible, mientras el vacío Cascade se acercaba cada vez más amenazando con tragarse el planeta entero. Sera estaba parada en el panel de control principal, su mano flotando sobre el interruptor de activación. Respiró profundamente. Pensó en su tripulación de la Tierra, de todos los seres que contaban con ella y presionó el botón por un momento. Nada. Pareció suceder luego con un sonido que desafiaba la descripción, una ola de energía. Estalló de armónicos, chocó con el vacío Cascade, que avanzaba en una espectacular exhibición de luz y poder que era visible desde media galaxia de distancia. Los seres reunidos observaron con asombro cómo la realidad misma parecía ondular y cambiar el vacío. Cascade hizo vacilar sus bordes. Volviéndose indistintos por un momento de infarto, pareció expandirse aún más rápido, y gritos de desesperación surgieron de la multitud, pero luego milagrosamente Cascade comenzó a encogerse lentamente al principio, y luego con una velocidad creciente colapsó sobre sí misma. Con un destello final de luz desapareció por completo. Un silencio atónito cayó sobre el anfiteatro roto, solo por el pitido de los instrumentos que confirmaban lo que sus ojos apenas podían creer: el vacío. Cascade se había ido, la reescritura de la realidad había funcionado mientras estallaban vítores y comenzaban las celebraciones. Sora se permitió una pequeña sonrisa de alivio, pero su momento de triunfo duró poco porque cuando se giró para encarar a la multitud jubilosa, vio algo que le heló la sangre allí en el borde de la pantalla holográfica. Casi perdida en el caos de la destrucción de las cascadas, había una forma enorme, incomprensible e inconfundiblemente viva. Se fue en un instante, pero Sara supo con aterradora certeza que su victoria había tenido un precio: reescribir las leyes de la realidad. Habían despertado algo antiguo y poderoso, algo que había estado durmiendo en los espacios entre dimensiones durante iones, mientras la galaxia celebraba su salvación. Saren se dio cuenta de que el mayor desafío de la humanidad apenas estaba comenzando. La verdadera prueba de su ingenio, su adaptabilidad y su
pura determinación insana estaban por delante, y el destino no solo de su galaxia, sino de toda la realidad pendería de un hilo, una nueva era. La celebración que se extendió por toda la galaxia a raíz de la derrota de las cascadas del vacío no se parecía a nada visto en la historia de la vida sensible. Especies que habían sido enemigos acérrimos durante milenios abrazaron a sus hermanos. Mundos que nunca habían conocido la paz. Experimentaron su primer sabor de la armonía universal por un momento brillante. Toda la galaxia estaba unida en alegría y alivio, pero para el capitán Soren y unos pocos otros, la victoria se sintió hueca. Solo ellos conocían el terrible precio de su éxito en una cámara aislada en lo profundo de su ser. El corazón de los armónicos Sara se paró frente a una reunión de los líderes más influyentes de la galaxia, el alto consejero el de la doctora Elina Rodríguez Gack y representantes de una docena de otras especies escucharon atentamente mientras ella contaba lo que había visto después de la reescritura de la realidad. La hemos apodado la entidad Sora, explicó su voz grave. No sabemos qué es, de dónde vino o qué quiere, pero sabemos. Esto es vasto, más allá de la comprensión antigua, más allá de toda medida, y nuestras acciones la han despertado. Los hologramas parpadean a la vida alrededor de la habitación mostrando los destellos sangrantes de la entidad que había sido capturada durante los caóticos momentos del colapso de las cascadas del vacío. Incluso estas imágenes fragmentarias fueron suficientes para enviar escalofríos por las espinas dorsales de los presentes por la forja cósmica. Gack retumbó su bravuconería habitual reemplazada por asombro y miedo. ¿Qué hemos hecho? Latoa. Rodríguez dio un paso adelante. Su rostro envejecido se fijó en líneas determinadas lo que teníamos que hacer gruñir. Salvamos nuestra galaxia, nuestra gente. Ahora nos enfrentamos a un nuevo desafío, Elm, los ojos biomecánicos de Thor se desgastaron mientras procesaba la información. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos preparamos para una amenaza que apenas podemos comprender? Todos los ojos se volvieron hacia Sora en los meses. Desde la misión de buceo vacío, se había convertido en algo más que una capitana. Era un símbolo de la esperanza del espíritu audaz de la humanidad que los había salvado a todos. Sara respiró profundamente sintiendo el peso de la expectativa sobre sus hombros. Hacemos lo que la humanidad siempre ha hecho cuando se enfrenta a lo imposible. Nos adaptamos, innovamos, nos acercamos. Activó una pantalla holográfica que mostraba una nueva nave. Diseño. Este es el emisario. Es una nave diseñada para atravesar no solo el espacio, sino los límites de la realidad misma. Nuestro plan es hacer contacto con la entidad. Cadeos y murmullos llenaron la habitación. Gro fue el primero en encontrar su voz. Contacto. Estás loco, humano. Este ser podría SWAT toda nuestra galaxia hasta hacerla desaparecer por capricho. Sara sostuvo su mirada fijamente. Tal vez, pero no lo ha hecho todavía. Eso me dice que tiene curiosidad por nosotros o no está seguro de. De cualquier manera, la comunicación es nuestra mejor opción. Si es hostil, necesitamos saberlo. Si no lo es, podríamos estar al borde del mayor descubrimiento en la historia de toda la vida sensible. Elena asintió con la cabeza. De acuerdo, el proyecto emisario combinará lo mejor de la ciencia y la ingeniería galácticas, pero más que eso, llevará las esperanzas y los sueños de cada ser sensible. Esta es nuestra oportunidad de mostrarle a la entidad quiénes somos realmente. Mientras los líderes debatían, una extraña calma se instaló en Sora. Se dio cuenta de que este momento imposible, aterrador y estimulante, era para lo que la humanidad se había estado preparando todo el tiempo. Cada dificultad que habían enfrentado, cada desafío que habían superado, había llevado a esto. La voz de Elmore atravesó sus pensamientos, al parecer. Tenemos pocas opciones. El proyecto emisario tiene mi apoyo. Pero ¿quién liderará esta misión? ¿Quién de nosotros es lo suficientemente valiente o quizás lo suficientemente loco para enfrentar a esta entidad? Sin dudarlo, Sara dio un paso adelante. Lo haré. La habitación quedó en silencio. Luego, para sorpresa de todos, Gack se puso de pie. Si realmente nos estamos embarcando en esta locura, entonces los 6 rápidos se unen a la humanidad. Me ofrecí como voluntario para unirme a la tripulación del emisario, uno por uno.
Los representantes de otras especies se adelantaron ofreciendo a sus mejores y más brillantes para la misión. En ese momento, Sara vio el verdadero poder del impacto de la humanidad en la galaxia. No solo habían salvado a estos seres, los habían inspirado a alcanzar lo imposible posible cuando la reunión se levantó, y los planes para el proyecto emisario se pusieron en marcha. Sara se encontró parada sola mirando las estrellas. Vina se unió a ella con una mirada de complicidad en sus ojos envejecidos. Nerviosa, el científico preguntó. Sara se rió suavemente, aterrorizada, emocionada, todo lo demás. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje más allá de todo lo que jamás hayamos imaginado. Podríamos encontrar maravillas más allá de la comprensión. Tensión u horrores que desafían la cordura. Puede que no regresemos en absoluto. Elina colocó una mano reconfortante en el hombro de Sora. Y sin embargo, Buzz, ese es el Capitán Chen. La humanidad ha llegado tan lejos. Es por eso que la galaxia recurrió a nosotros en su hora más oscura, no porque seamos los más fuertes o los más inteligentes, sino porque estamos dispuestos a dar ese salto hacia lo desconocido. Sara asintió sintiendo una oleada de orgullo por su especie y por todo lo que habían logrado. Estamos locos, dijo con una sonrisa gloriosa, por lo que Elena estuvo de acuerdo y agradeció al cosmos por eso, mientras estaban allí mirando las estrellas que ahora contenían promesas y peligros. Sara sintió una sensación de anticipación diferente a todo lo que había experimentado antes. La humanidad se había enfrentado a la extinción y había emergido más fuerte. Habían reescrito las leyes de la física y tocado el rostro de lo imposible. Ahora estaban al borde de una aventura más allá de la imaginación. El emisario se lanzaría en 6 meses, llevando consigo las esperanzas y los sueños de una galaxia entera, y al mando estaría un humano liderando una tripulación de seres diversos hacia lo desconocido, porque al final esa era la mayor fortaleza de la humanidad, la capacidad de unirse para inspirar y enfrentar lo imposible con una mezcla de determinación, creatividad y la cantidad justa de locura cuando la primera luz de un nuevo amanecer irrumpió sobre los armónicos. Soren sonrió. La mayor aventura en la historia de la galaxia estaba a punto de comenzar y la humanidad en toda su hermosa, caótica y demente gloria lideraría el camino hacia el fin.